Bien, continuamos con las lecciones de metafísica. Como habíamos dicho, Kant abrió un nuevo panorama en la metafísica a través de su crítica y ahora abrió hacia el panorama del idealismo, una corriente que bueno, comenzó un fuerte componente crítico de la metafísica, una nueva proposición en torno al conocimiento, pero que luego sus seguidores de alguna manera retomaron los caminos de la metafísica a través de su propia crítica. Bastante insólita, pero bueno, es parte de la historia de la filosofía. Y aparte de él, Kant había dicho, ¿no?, que la metafísica es casi irrenunciable por nuestra pretensión de conocimiento total y absoluto. Bueno, de todos los idealistas ha habido varios importantes, Fichte, Schelling, pero vamos a quedarnos con Hegel, que es el más reconocido de todos los idealistas. Fue el autor del idealismo absoluto, idealismo que trató de abarcar toda la realidad, de conocer toda la realidad mediante la razón. Por eso dice que todo lo real es racional. Acuérdense que para Kant la razón humana llega hasta un punto, llega al punto donde no puede avanzar hacia el mundo de la esencia, de las ideas, de los conceptos, o de encontrar la realidad tal cual es. Habíamos dado el ejemplo de la manzana, ¿no?, que vemos el color, la dureza, el tamaño, etcétera, pero no podemos acceder al conocimiento de la manzana tal cual. Por lo tanto, los idealistas van a rechazar esta idea, esta división entre la realidad en sí y la representación, y van a decir que la racionalidad puede representarse todas las posibilidades, y todas esas posibilidades son, todas esas posibilidades existen, tienen una realidad. Por eso todo lo real es racional. Todo lo que mi mente pueda acceder y comprender es porque tiene una razón de ser. Volviendo al aire, ¿no? Hay una razón de ser que mi mente pueda acceder y entender toda la realidad. Ahora bien, Hegel va a plantear, ¿no?, desde esta perspectiva, todo un sistema metafísico bastante complejo, hay que decirlo, es un pensador obscuro en su manera de escribir, por lo tanto ha dado interpretaciones variadas, no hay interpretaciones eh, que tengan mucho consentimiento, realmente es un autor que da para interpretar de varias formas. Su lenguaje empieza a ser ya de una oscuridad que realmente uno que puede explicarlo de la manera que lo ha comprendido. Realmente hay que ser especialista en fe para poder dar una explicación digna de este filósofo. Bueno, entonces se pregunta, ¿qué es la realidad? La realidad es un espíritu que se envuelve en la historia y se autoconoce. Bien, para Hegel, de alguna manera nuestra lógica interpreta la lógica del mundo, es decir, el mundo se mueve durante una lógica, mediante una lógica, y esa lógica es una dialéctica. Ahora lo vamos a ver bien, pero es una dialéctica, es un choque entre ideas opuestas, se van, de alguna manera, eh, van creando una nueva realidad. ¿Ve? Distintas realidades, se crea una nueva realidad. Y así se va desenvolviendo la realidad. Para dar un ejemplo rápido, un hombre se encuentra con una mujer que son de realidades distintas, pero crean y tienen un nuevo hijo. Para dar un ejemplo sencillito. Ese choque entre realidades distintas que genera una nueva realidad es la dinámica de toda la realidad. Dice que esa es la lógica con la que la realidad se maneja a la hora de llevar a cabo eh, nuevos componentes, nuevas entidades que nacen y surgen, bueno, surgen a partir de esta lógica. Entonces, eso va a retrotraerse, digamos, hasta los principios de la realidad, donde eh, de alguna manera existía el ser, que se retoma el ser, existía la nada también, ¿no? Este ser y esta nada son componentes totalmente distintos, porque el ser es algo y la nada no es nada, ¿no? Estos componentes crearon la realidad de alguna manera, ¿no? Entre el ser y la nada se, de alguna manera entraron en dialéctica, entraron en conflicto para que se desenvuelva la realidad. Y así la realidad va eh, envolviéndose, ¿no?, entre un ser que cumple una lógica, es decir, nosotros entendemos la realidad y entendemos el ser de las cosas.
Y al acceder a este ser, entendemos eh, el primer ser que se tuvo que enfrentar a la nada para que pueda existir la realidad en sí misma, ¿no? Entonces todo es un constante devenir entre el ser y la nada, ¿no? Hay algo, hay algo que puede no ser. Una vida que comienza tiene en sí mismo su propia muerte. Nosotros vamos a morir, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos el componente mortal en nosotros mismos para morir. Entonces no está la nada, está la posibilidad de la nada. Pero ante la posibilidad de la nada, yo me voy desenvolviendo ante esa nada. Entonces mi ser se desenvuelve ante la nada. Y es la manera de que se maneja la realidad. Entonces, ¿qué es este espíritu? Es el ser puro, ¿no? La pura abstracción. Todo lo que nosotros conocemos tiene un grado de abstracción o un grado de ser que en ese sentimiento, perdón, en ese pensamiento nos vamos encontrando este ser que de alguna manera podemos elevarlo hasta un solo ser que sea puro, que sea absoluto, que de, eh, no necesite de nada para materializarse. Entonces, este ser puro va a ser el espíritu de la realidad que se va conociendo a sí mismo, ¿no? A medida que avanza la realidad con la dialéctica, que se van chocando y creando nuevos seres, así se va conociendo este ser puro, este espíritu absoluto se va conociendo mediante el desenvolvimiento de la realidad, ¿no? Es un ser y un no ser a la vez, lo que habíamos dicho, ¿no? Se conoce que el ser se enfrenta a la nada y va, digamos, de alguna manera, eh, va de alguna manera creando esta realidad que vemos todos los días, ¿no? Mediante el movimiento, mediante el transcurrir del tiempo, de la historia, de los acontecimientos, este ser va avanzando en la realidad y se va conociendo a sí mismo. Tiene también un componente muy histórico, muy basado en la sociedad de su tiempo, la sociedad del pasado, etcétera. Eso no es un tema que vamos a tratar ahora, pero que sí que este espíritu se ve en todos lados. Dice que él, si uno analiza, ¿no? Él creyó haber encontrado ese espíritu de toda la realidad que mueve toda la realidad mediante su propia filosofía. ¿No? Entonces la historia es un devenir entre el ser y el no ser, lo que habíamos dicho, es lo concreto que cambia. Lo concreto, todo lo concreto, contiene el no ser en sí mismo. Una hoja, es un ser, pero se puede quemar. Entonces, dentro de su posibilidad está el quemarse, el no ser. Y este ser va, de alguna manera, eh, deviniendo en un no ser. Ese, ese fuego que quema la hoja crea la ceniza. Entonces, es un nuevo ser. Y la ceniza también tiene en su propio ser otro no ser. Dejar de ser ceniza, irse a parar a otro lado, desaparecer, cambiarse, ¿no? Hay una frase muy conocida en física que es nada desaparece, todo cambia o algo así, ¿no? Entonces, nada se pierde, todo se transforma. Entonces, bueno, todo se transforma de un ser a un nuevo ser, pero ese nuevo ser contiene su no ser, es decir, su manera de desaparecer en su esencia, por ejemplo, para ser otra cosa. Entonces, así se va desenvolviendo la realidad para Hegel, ¿no? Entonces, todo cambia mediante una dialéctica, como decíamos, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Voy a mencionar tesis. Existe la vida, antítesis, existe la muerte. Entonces, síntesis, existe algo distinto, una nueva vida, por ejemplo. Yo me voy a morir, me caso, tengo un hijo, de alguna manera creo, por mi antítesis, que podría ser la mujer, una nueva vida. Esa nueva vida también va a tener en sí mismo la posibilidad de la muerte, y ante la muerte va a movilizarse de alguna manera para eh, continuar con la realidad, con este espíritu que desenvuelve la realidad, que no se queda estático, en un momento queda fijo. Es como Heráclito, todo cambia, bueno, va cambiando, hasta el punto dice Hegel, que en un momento el espíritu se conozca a sí mismo, que el espíritu, mediante nosotros, hombres racionales que entendemos la realidad, el espíritu se entienda
A partir de nosotros, los filósofos de Hegel, particularmente, el espíritu entendió su propia existencia. A partir de nuestro conocimiento, el espíritu adquirió el conocimiento que él mismo existe. Entonces nosotros somos tomados por este espíritu que a su vez se entiende a sí mismo a partir de nosotros que somos los racionales, la gente que entiende la realidad. Bueno, este ha sido mi intento de explicar Hegel, espero que se haya entendido. La verdad que, como dije, es un autor complejo, difícil de entender, pero que bueno, que tiene bastante más matices de la que aquí se ha podido tratar. Pero bueno, su implicancia histórica es fundamental para entender lo que viene después de él. Y Hegel es un autor de cabecera para cualquiera que quiera entender la historia de la filosofía. Por lo tanto, esta idea del idealismo absoluto es fundamental y es importante que se conozca. Así que hasta aquí continuaremos en el próximo video.